vida. Vamos a meditar en esta mañana en una porción de la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los que están ahí en sintonía acompañándonos. Amén. Hay harta sintonía ahí. Si usted aún no ha saludado, pueda saludar, dejar su mensaje ahí. Después hay tiempo todavía para compartir junto a ustedes. Vamos a meditar hoy día en Romanos. Amén. Si usted tiene Biblia en mano, también puede compartir junto a nosotros la palabra del Señor. Se encuentra en Romanos capítulo 14, amén, capítulo 14, versículo 11 al 13, le vamos a dar lectura en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, ahora sí. Amén. En Romanos capítulo 14, versículo 11, dice así en el nombre del Señor: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por poder estar delante de su presencia, pidiéndote que respalde mi vida, Padre, para poder predicar de su palabra. Sea, Señor, poniendo, Señor, palabras a mi boca, Padre, para poder exhortar, Señor, lo que usted quiere hablar a su iglesia en esta mañana. Te pido de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hermosa palabra nos da el Señor en este día, amén, y nos dice bien claro, amén, dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, amén. Y muchas veces cantamos también este pedacito de palabra que estamos entregando en esta mañana, amén. Amén, y nos dice, amén, que escrito está, que toda lengua, que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará, amén, que Dios es nuestro Señor, amén, y el Señor nos ayude. Y muchas veces, mis amados hermanos, ¿por qué quiero compartir esta porción de la palabra del Señor? Porque aquí la palabra es bien clara para nosotros en este día, y dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. Dice toda rodilla, gloria a Dios para siempre. Amén. Cuando muchas veces, usted y yo, que muchas veces predicamos de la palabra del Señor, que muchas veces nos ven o escuchan gente que no cree en Dios y dicen que están hablando esto. Amén. Pero llegará ese día. Amén, llegará ese día, mis amados hermanos, que toda rodilla se doblará ante nuestro Dios. Amén, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice la palabra del Señor. Muchas veces la soberbia del ser humano, amén, porque somos desobedientes. Muchas veces la soberbia que hay en nosotros, mis amados, no nos deja ver el más allá, no nos deja ver el futuro, nuestro presente que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén, pero el día que el Señor venga, dice que toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor. Amén, toda rodilla se doblará. A ver, no es que se doble ante nosotros, sino que usted doblará su rodilla al Señor. Amén. Y porque yo digo muchas veces la soberbia cuando le dicen no existe el Dios, no existe tu Dios. Amén. Pero nosotros en esta mañana y en cada transmisión podemos contar la grandeza de nuestro Dios, podemos contar las maravillas de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Señor ha cambiado nuestras vidas hoy en día. Amén. Podemos decir que Cristo cambia, que transforma, que liberta al más vil pecador. Amén, ese Dios maravilloso que estuvo en misericordia de mi vida y dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, el Señor ha venido y ha buscado. Amén, recuerdo, mire cómo es el Señor, que muchas veces nosotros que somos hijos del Señor, que muchas veces usted le puede poner por delante de muchos, amén, de muchos hombres sabios, en su propia opinión.
pero que usted pueda hablarle una palabra de Dios a ellos, usted va a quedar como que si fuera tonto, como que si fuera no supiera nada. Amén. Pero el Señor nos ayude cada día. Por eso, iglesia del Señor, usted que está ahí, no se duerma. Siga cada día predicando y anunciando este evangelio poderoso. Amén. Aun cuando muchos no quieran doblarse ante el Señor, muchas veces tiene que pasar una aflicción. Amén. Porque muchas veces los que dicen no creer en Dios, cuando están en aflicción, sí doblan sus rodillas, sí claman a este Dios maravilloso, porque nuestro Dios existe. Amén. De la fundación de la tierra existe nuestro Dios maravilloso. Amén. Por eso, mis amados hermanos, amén, que el Señor nos ayude cada día. Que el Señor nos ayude cada día a seguir adelante, afirmando nuestros pasos. Amén. Porque muchas veces, le digo yo, cuando usted y yo predicamos del Señor, muchos se burlan. Amén. Muchos dicen no creer. Pero va a llegar ese día que toda rodilla se doblará. Va a llegar ese día que toda lengua confesará que el Señor es el Dios. Y el Señor nos ayude para poder ver ese día maravilloso. Que cuando muchos hacen oídos sordos de la palabra del Señor, y nosotros sigamos cada día, mis amados hermanos, sigamos, no desmayemos, porque no es tiempo de desmayar. No es tiempo de callar la palabra del Señor. Aún aunque muchos se burlen. Amén. Aunque muchos digan que no creer. Amén. Pero la palabra del Señor nos enseña en esta mañana que toda rodilla se doblará ante el Dios, a nuestro Dios maravilloso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Toda rodilla se doblará ante nuestro amado Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando reniegan de Dios y cuando están en la aflicción, ahí se acuerdan que existe el Señor. Pero el Señor existe en todo momento. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, el Señor existe. El Señor está ahí con nosotros. Aún el Señor, mis amados hermanos, nos hace meditar y recordar cada día. Amén, que aún cuando usted y yo estuvimos apartados, el Señor estaba ahí con nosotros. Nosotros no apartamos del Señor, pero más Él nos apartó de nosotros. Por eso que hoy día tenemos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Usted, un día que se apartó del Señor y sigue apartado. Amén, usted se apartó del Señor, pero Dios no se ha apartado de usted. Por eso que la misericordia del Señor aún le alcanza la misericordia del Señor, porque usted puede ver su familia, aún puede ver su esposa, sus hijos que están con vida, con salud y tienen en abundancia. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Cuán grande nuestro Dios, mis amados hermanos. Muchas veces queremos que nuestro Dios sea como un mago, que cuando nosotros le pidamos que el Señor responda rápidamente. Ese no es el Dios que a usted le está sirviendo. Nuestro Dios, mi amado hermano, es clemente, misericordioso. Él es justo y fiel en todo tiempo. Que el Señor nos ayude muchas veces, mis amados hermanos, a estar conforme a su voluntad. Cuando el Señor nos manda a clamar, no es que va a suceder al tiro. Esperemos en las manos del Señor. Esperemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque muchas veces clamamos de mala manera. Muchas veces a lo mejor si el Señor considera todo lo que nosotros pidiéramos, mis amados hermanos, no olvidaríamos de ese amor tan grande que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque usted y yo daremos cuenta de lo que hemos hecho. Amén, de lo que hemos hecho hoy en día, desde cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando su pasado para el Señor ya no existe. Porque su pasado para el Señor lo borró. Cuando usted viene a Cristo, usted es una nueva criatura. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas ellas nuevas. Amén, por eso usted y yo daremos cuenta ante el Señor un día. Amén, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano.
Amén, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, en estos tiempos. Ayudar al que está débil, ayudar al que está decaído, sin mirar por qué ellos han decidido retroceder. Pero que el Señor nos ayude cada día, mis queridos hermanos, porque no es tiempo de pisotear al que está al lado, al que está más débil. Amén, daremos cuenta de todo nuestro vivir hoy en día en el Evangelio, y que nunca se aparte la misericordia y la verdad. Amén, hay un proverbio o un salmo que nos dice, el salmo nos dice que atemos la misericordia a nuestro cuello, mis amados hermanos, porque muchas veces hoy en día se ha perdido la misericordia del Señor. Se ha perdido, y muchas veces usted quiere hablar verdad, 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 pero no se olvide que nuestro Dios fue un Dios misericordioso y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, mis amados hermanos, porque la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Amén. Por eso, cuando usted quiera, aquí nos dice, amén, a nuestro hermano, con la misericordia y la verdad. Amén, porque muchas veces, en vez de misericordia hay mucha verdad. Y cuando mucha verdad, mis amados hermanos, es dura, viene el decaimiento de nuestro prójimo. Y nosotros, el Señor nos manda a levantar al que está caído. A levantar al que está caído. No a bajarlo más cada día. Que el Señor nos ayude, porque sí, mis amados hermanos, muchos de nuestros hermanos muchas veces les faltan la fe, les faltan la fuerza para volverse. Pero solamente nosotros ayudémosles cada día, porque daremos cuenta también, nos dice el Señor, daremos cuenta usted y yo un día de lo que hicimos, como los talentos. Amén, usted puede meditar en la palabra del Señor, porque a todos el Señor nos ha dado algo, a todos el Señor nos dio dones. Amén, usémoslos hoy en día, mis amados hermanos. El Señor nos pedirá cuenta de lo que el Señor nos entregó. Amén, si el Señor nos ha permitido hoy en día estar en estos medios, daremos cuenta también si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. Pero mientras el Señor nos ayude cada día para estar predicando de su palabra. Amén, para estar predicando que Cristo viene, que Cristo va a reinar un día. Amén, que el Señor viene a buscar un pueblo, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Preparémonos, iglesia, preparémonos en estos tiempos. Amén, que el Señor nos ayude cada día, mis amados hermanos, a estar firme en la roca que es Cristo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Quedémonos con esta porción de la palabra del Señor, mis amados hermanos, y no decaiga cuando muchas veces usted predica la palabra del Señor, cuando usted le habla a su compañero del Señor. Amén, porque el Señor dice que toda rodilla se doblará ante Él, que toda lengua le confesará a Él, mis amados hermanos. Lo que usted hace, lo que nosotros hacemos no es en vano. Al tiempo cosecharemos, mis amados hermanos, al tiempo veremos la gloria del Señor, al tiempo veremos nuestro trabajo que no fue en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Persevera, iglesia, hasta el fin, dice el Señor, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si usted sigue permaneciendo en los caminos del Señor, verá la gloria venidera del Señor. Verá ese día glorioso que usted y yo vayamos a reinar en esas calles de oro y ese mar de cristal. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí dejamos esta porción de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Amén. Vamos a seguir con una alabanza. Amén. Vamos a seguir en esta transmisión. Aún nos quedan unos minutitos para acompañarles. Amén. Que el Señor bendiga la vida de mi esposo, el pastor Pedro, que también ahí me ayuda ahí y deja también donde estuvo la palabra del Señor.